Ahora sí la pueden ver. Sí. Ok, pues continuamos. Entonces quedamos en la intoxicación. Le dije que van a producir lo que es la acidosis, el infarto agudo al miocardio, la hipopotasemia, especialmente en pacientes con EPOC, la insuficiencia renal aguda, van a producir lo que es la hipercalcemia, hipomanesemia, cardioversión eléctrica, amiloidosis y hipotiroidismo. Siguiente, porque no le puedo... Ok. Entonces, la manifestación clínica, esto es una pregunta de las manifestaciones clínicas de la hipopotasemia. Van a incluir lo que es debilidad muscular, distensión gástrica, normalidad de ritmo cardíaco o todas las anteriores. Quien se sepa la pregunta y me pueda ayudar. Estábamos hablando de las complicaciones de los digitálicos que producen hipopotasemia. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de esta? ¿Me escuchan? Bueno, las manifestaciones clínicas de la hipopotasemia no, van a incluir todas las anteriores. Esta va a incluir lo que es debilidad muscular, distensión gástrica y anormalidad de ritmo cardíaco. Continuamos. La siguiente. Tenemos entonces los fármacos simpático-miméticos o beta-agonistas. Aquí vamos a encontrar lo que es la dopamina y la dobutamina. Entonces, los simpático-miméticos, esto lo que van a hacer es que van a estimular los beta-1 adrenoreceptores, aumentando la contractilidad, el volumen minuto y la frecuencia cardíaca. Y la de los beta-2 van a producir vasodilatación arteriovenosa. Los agonistas adrenérgicos también producen molestia digestiva, ansiedad, temblor, taquirritmia, hipotensión arterial y pérdida de sus efectos hemodinámicos, por lo que los agonistas beta-adrenérgicos podrían estar indicados en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, en la insuficiencia cardíaca, el aumento del tono simpático también libera renina desde las células justaglomerulares, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y ejerce una acción cardiotóxica directa por el aumento de la demanda miocárdica del oxígeno y el calcio. Por lo tanto, en el momento su uso debería quedar reservado al tratamiento de insuficiencia cardíaca aguda o de pacientes refractarios a otras terapéuticas. Entonces, la dopamina está a dosis bajas de 0.2 a 2 por kilogramos de peso en minuto. Estimula principalmente los receptores T1, vasculares y renales, produciendo vasodilatación arterial y aumento de la velocidad de filtración glomerular, desde el flujo urinario y de la secreción renal, el sodio a dosis intermedia de 2 a 5 por kilogramos y minuto. La dopamina también va a estimular los beta 1 y beta 2 adrenoreceptores cardíacos y aumentar la liberación de noradrenalina desde los terminales simpáticos cardíacos, lo que aumenta la contractilidad y el volumen minuto, mientras que la estimulación de los receptores T1 y T2 reduce la resistencia periférica, por lo que la presión arterial apenas se modifica. Ya la dobutamina, a dosis habitual de 2,5 a 7,5 gramos a minuto, va a aumentar lo que es la contractilidad y el minuto, disminuyendo la presión del llenado ventricular, pero apenas modifica la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el flujo renal o la demanda miocárdica de oxígeno.
Siguiente. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, ahí está lo que es la amiodarona y metildona. Vamos a ver que el mecanismo de acción, en particular la morfina, va a inhibir lo que es la fosfodiesterasa y va a aumentar el AMP e incrementar la contractilidad cardíaca, por lo que durante los años ha sido utilizada en el tratamiento de edema pulmonar agudo. En la actualidad se dispone de un grupo de fármacos que inhibe de forma selectiva la fosfodiesterasa cardíaca de tipo 3, que incrementa comportándose como fármacos inodilatadores. Los fármacos mejor estudiados son la amiodarona y la metildona, pero existen diversos derivados que también pueden ser usados, como es la emimisinona. Siguiente. Ya entonces, hablando de lo diurético, tenemos que estos son fármacos que actúan aumentando el volumen de la diuresis, agua más electrolito, y por lo tanto disminuyen la volemia y la tensión arterial. Aquí vamos a encontrar o se van a clasificar en lo que son diuréticos de asa, los tiacídicos, ahorradores de potasio, osmóticos, inhibidores de la anhidrasa carbónica. Siguiente. Aquí tenemos lo que son los diuréticos de asa. Los más potentes son lo que la furosemida, torosemida y ácido tiacídico. Dentro de los efectos adversos vamos a tener la hipopotasemia. Por ese motivo se asocian a suplementos de potasio y se aconseja dieta rica en potasio. La deshidratación por su elevada potencia. También tenemos otoxicidad, hipoglucemia, hiperuricemia y hipocasemia. Siguiente. Antes de eso, la aplicaciones clínicas de los diuréticos de asa lo tenemos en la insuficiencia cardíaca, que en la situación más grave sería el edema agudo de pulmón, en el edema maleolar o asiste por cirrosis hepática y el síndrome nefrótico, que cursa con edema o anasarca. Entonces, los diuréticos tiacídicos tienen una acción diurética más moderada que los de asa. Aquí vamos a encontrar lo que es la clorotiazida, hidroclorotiazida, clotalidona y dabepamida. Siguiente. No está. Pero los efectos secundarios de los diuréticos de asa vamos a tener igual la hipopotasemia, hipercasemia, hiperureminemia, son parecidos a los mismos de los diuréticos de asa. Su aplicación clínica la vamos a usar en insuficiencia cardíaca, en HTA, hipercalciuria y hipopotasemia. Entonces, los ahorradores de potasio, aquí vamos a encontrar la epironatrona, plenerona, triametreno y amilurida. Su mecanismo de acción, esto van a inhibir la unión de la aldosterona a receptores, específicamente la epironatrona, o inhibir el transportador sodio-potasio. La aldosterona es una de las hormonas sintetizadas por la corteza suprarrenal que tiene la función de reabsorber sodio y agua secundariamente y eliminar el potasio a nivel del túbulo distal colector. El efecto de estos diuréticos son eliminar el sodio y el agua y reabsorber potasio. Su aplicación clínica lo vamos a usar en administración con coadyuvante con diuréticos no ahorradores de potasio, en el hiperparotiroidismo y edema y ascitis en la cirrosis hepática. Sus efectos adversos vamos a tener hiponatremia y hipopotasemia. Siguiente. Tenemos entonces los diuréticos osmóticos. Aquí vamos a tener el manitol, que es una sustancia farmacológicamente inerte, filtrada por el glomérulo, pero no reabsorbida. Su acción consiste en disminuir la reabsorción pasiva de agua y por tanto favorece su eliminación. Se administra vía endovenosa y tiene un efecto expansor del plasma. Su aplicación clínica lo vamos a usar en hipertensión intracraneal por edema cerebral y en glaucoma agudo. Siguiente. Tenemos los diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica. Aquí vamos a tener la acetolamida, que esta va a impedir la reabsorción de agua y bicarbonato. Su aplicación clínica la vamos a usar en
glaucoma y el mal de montaña. También los efectos adversos, esta puede producir lo que es acidosis metabólica, hipopotasemia y anemia aplásica. Los diuréticos van a aumentar el riesgo de intoxicación por digoxina y por litio. Siguiente. Tenemos los inhibidores de la IECA. Aquí tenemos todo lo PRIL, como el caltopril, enalapril, fosinopril y ranimipil. Tenemos que el mecanismo de acción de estos fármacos es inhibir la enzima convertidora de angiotensina, IECA, bloqueando la formación de angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor y estimulante de las secreciones de aldosterona e inductor de la proliferación celular, mitosis, fibroblasto. Produce vasodilatación, tanto más eficaz cuanto más activo está el sistema renina-angiotensina, lo que explica que se potencien con los diuréticos. Inhibe la cineasa 2, enzima que degrada la quinina y prostaglandina, aumentando sus niveles, reforzado así la vasodilatación, pero provocan efectos secundarios como es la tos, angioedema, reacciones cutáneas. Inhiben el tono simpático, manteniendo por la angiotensina 2 tonos a nivel periférico como central. Estos son vasodilatadores antrovenosos e hipotensores sin alterar los reflejos cardiovasculares. Producen eliminación del sodio, reduciendo el consumo de oxígeno por el miocardio y mejorando el volumen minuto en pacientes con insuficiencia cardíaca, pero no aumentan en casos de hipertensión arterial, modificando la remodición miocárdico post-infarto. Reducen la hipertrofia miocárdico y la fibrosis e hipertrofia de la misma, de los vasos. Mejoran la distensibilidad y deprimen la vasoconstricción coronaria producida por la angiotensina 2 o por la estimulación simpática. Esto van a estar indicados en insuficiencia cardíaca. Ahí lo que van a hacer es que van a reducir la mortalidad, cuanto más grave la insuficiencia de base. En el infarto agudo al miocardio, indicado desde el primer día, esto van a reducir la mortalidad y la morbilidad, tanto precoz como tardía, siendo claramente más beneficioso en casos de difusión del ventrículo izquierdo. En hipertensión arterial, eficaz principalmente en la hipertensión de origen renal o báculo-renal y en la forma más grave. Están contraindicados en la estenosis bilateral de la arteria renal porque disminuyen la mortalidad en la HTA. La nefropatía diabética, en efecto nefroprotector, a reducir la hiperfiltración y la albuminemia. Esto van a interactuar, la interacción con los AINE va a disminuir la eficacia antihipertensiva. Los diuréticos potencian su acción. No se deben asociar con diuréticos ahorradores de potasio porque van a favorecer la intoxicación por litio. Sus efectos adversos, como dijimos, esto en un 4 a un 6%, especialmente en mujeres ancianas de raza blanca. Esto puede producir lo que es insuficiencia renal, pacientes con estenosis bilateral de la arteria renal o estenosis de la arteria renal principal. Rara vez puede producir angioedema, como se dijo anteriormente, algo más frecuente con el enalapril. Esto puede producir lo que es también glomerulonefritis membranosa e hipopotasemia, principalmente en diabéticos y en asociación con beta-bloqueante. Estos efectos son reversibles y desaparecen con la retirada del fármaco. Se ha descrito también lo que es neuropenia, principalmente con el caltopril. Está contraindicados en embarazo porque son teratogénicos. Siguiente. Tenemos los antagonistas de los receptores de la angiotensina. Aquí tenemos todos los TAN. Un ejemplo de estos son la Sartán, Valsartán y los ARA2. El efecto similar de esto es el al de los IECA, aunque en vez de bloquear la producción de angiotensina 2, estos van a inhibir competitivamente su unión a receptores AT1 de la angiotensina 2. La utilidad y la tolerancia es similar al de los IECA, aunque no producen tos ni angioedema. El Caldesartán ha sido el primer ARA2 que ha demostrado reducir la mortalidad y el ingreso hospitalario en pacientes con insuficiencia cardíaca grado 3 y grado 4. Siguiente. Entonces, aquí vamos a hablar de la intoxicación. Último tema ya, para terminar.
Lo primero que vamos a hacer aquí es la medida de soporte vitales y mantenimiento de órganos principales. Lo primero es estabilizar el paciente y poner el tratamiento de complicación de la intoxicación que tenga, chequear las vías respiratorias, cardiovascular, si tiene problemas neurológicos, las renales, hepáticas y el desequilibrio ácido básico que haya. Entonces, chequeamos lo que es la vía aérea y la ventilación, esta permeabilización de las vías aéreas, oxígeno con mascarilla tipo Venturi para mantener la saturación por encima del 92%. En el soporte cardiocirculatorio, el tratamiento de la hipotensión con sueroterapia y la administración de inotrópicos si no hay respuesta, sondaje urinario para comprobar diuresis y perfusión tisular renal. Ya el control de las alteraciones hidroelectrolíticas, si hay acidosis metabólica, determinar el déficit de bicarbonato e iniciar su reposición según protocolo habitual y temperatura. Medidas físicas y si nos disminuye, antitérmico con paracetamol endovenoso. Las convulsiones, medidas habituales en pacientes con crisis epiléptica, podemos utilizar pirocina, intoxicación por isoniazida, hemodiálisis en litio o aspirina y sedación profunda en la intoxicación por teofilina. En pacientes con agitación psicomotriz podemos administrar diazepam 5 a 10 miligramos endovenoso o haloperidol en 5 a 10 miligramos endovenoso o intramuscular. Entonces, la disminución de la absorción del tóxico en la mayoría de las acusaciones del tóxico es administrado por vía oral en un 90%, pero también podemos encontrar otras vías como la parenteral, respiratoria, cutánea o conjuntiva. Vamos a hacer entonces lo que es un vaciamiento gástrico, que no debe emplearse rutinariamente, ya que en muchas ocasiones el tiempo transcurrido entre la toma del tóxico y la atención del paciente, a suponer que su absorción ya se ha completado. Se recomienda solo en pacientes con toma hace menos de 3 horas y por fármacos que no son absorbibles por el carbón activado, como es el litio o el hierro. La provocación del vómito está contraindicado en la toma de cáutico o en pacientes con bajo nivel de conciencia. La utilización del jarabe de hipercauna en dosis de 30 mililitros diluido en 250 mililitros de agua suele inducir el vómito en pocos minutos. También podemos utilizar apomorfina por vía subcutánea o intramuscular en dosis de 1,5 miligramos por kilogramo de peso. El lavado gástrico, como hemos comentado, su utilidad es limitada a las primeras 3 horas de la toma del tóxico, cuando no se produce el vómito y el tóxico consumido no es absorbido por la toma del carbón activado, puede realizarse hasta 6 horas después de la toma en pacientes con intoxicación por salicilato. Antidepresivo tricílico, neurotricítico, opiáceo, y se utiliza una sonda nasogástrica de calibre grueso de 28 a 36 con el paciente en decúbito lateral izquierdo y en posición de Trendelenburg. Una vez colocado la sonda, se procede a la aspiración del contenido gástrico y posteriormente lavado con agua, 300 mililitros en cada lavado hasta que no aparezca el contenido de líquido claro. El primer lavado debe incluir carbono activado con el objeto de que el tóxico se pueda desplazar en el lavado y vaya acompañado del carbón y no se absorba en posición más distal del tubo digestivo. Después de último lavado se pauta una nueva dosis de carbón activado. Ya el carbón activado lo vamos a administrar lo más precoz posible en dosis de 0,5 a 1 gramo por kilogramo de peso en 200 mililitros de agua. Está contraindicado en intoxicaciones por cáutico. Este no es eficaz en intoxicaciones por alcohol, el etanol, glicol, metanol, hierro, litio o intoxicación por cáutico. En los pacientes con intoxicación por tóxicos con circulación enterohepática mantenida como barbitúrico, antidepresivo tricílico, salicilato, digosina, carbamazepina, fenitoína, dazonan, cicloporina, debemos repetir la administración de carbón activado cada 3 horas durante las primeras 24 horas. La irrigación intestinal total, el tóxico de liberación redactada como paquete de droga,
pila del botón, entre otros, o los que no tienen buena absorción por carbón activado, como el litio, hierro o plomo. Siguiente. Ya en la eliminación de tóxicos, vamos a usar lo que es la diuresis forzada, indicado en casos seleccionados. Está contraindicado si el paciente presenta insuficiencia cardíaca congestiva o insuficiencia renal. Podemos forzar la diuresis de forma neutra, alcalina o ácida, aunque esta última no tiene clara indicación. Tenemos entonces la diuresis alcalina, que esta la vamos a usar en intoxicaciones por barbitúricos, salicilatos, cloproramida, en 2 a 4 de diclofenociacético y flúor. Administramos en la primera hora 1500 cc de suero, de lo que 500 cc son del bicarbonato y 1,6 molar. En las siguientes 4 horas administramos otros 500 del bicarbonato. La diuresis neutra en intoxicación por litio, esta la vamos a usar en lo que es la intoxicación por litio. Siguiente. Ya entonces en este tema han salido algunas o varias preguntas. Tenemos la primera entonces, que dice que cuál de los siguientes es el signo más frecuente en la intoxicación por órgano fosforado en niños o en general: vómito, miosis, midiasis o fasciculaciones. Si alguien se la sabe. Bueno, la respuesta es miosis. La intoxicación por barbitúrico, vamos a tener miosis. El antídoto específico para el tratamiento de la intoxicación por órgano fosforado la respuesta es la atropina. Paciente femenina de 17 años llega a emergencia somnolienta y letárgica por haber ingerido benzodiazepina. ¿Cuál sería el antídoto para este caso? El fluoxetil. El antídoto para la benzodiazepina es el fluoxetil. Paciente de 30 años de edad, agricultor, llega a emergencia en coma con miosis, cialorrea, bradicardia. Su diagnóstico es intoxicación por órgano sulfurado. Esa pregunta, si pueden ver los síntomas que produce la intoxicación, dentro de ellos está la miosis, que entonces ya aquí estaría la respuesta de la primera. Les recomiendo que realmente repasen este tema, unos cuadros que hay que están muy interesantes y salen muchas preguntas de ese tema. Hasta aquí mi parte.